Reciban un cordial saludo. Para mí es un placer una vez más abordar un tema de suma importancia en el estudio de las ciencias jurídicas y sociales, específicamente del curso de Derecho Internacional Público, que hace alusión a la Corte Internacional de Justicia y a las soluciones que ha dado la Corte Internacional de Justicia, los procedimientos que se han llevado específicamente en el caso de Belice y el caso de Guatemala, entre dos estados. Entonces, de esta manera podemos iniciar el presente video explicando la Corte Internacional de Justicia como un órgano principal judicial de las organizaciones de las Naciones Unidas, órganos internacionales de alta jerarquía, de alto mando, que deciden, que forman parte de resolver un problema judicial, un problema que se dé dentro de los estados. Tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya y Países Bajos. Está encargada de decidir las controversias, como decíamos, jurídicas entre los estados, órganos e instituciones especializadas de la ONU. También tiene la facultad de decidir sobre de la solución de los conflictos que se den, sobre cuestiones de consultas de cuestiones entre los órganos especializados de la ONU. Esta Corte Internacional de Justicia es a quien se somete un problema de tal magnitud como el caso de Guatemala y Belice. Fue creado en el año 1945 por la Carta de las Naciones Unidas. Un año después entró en función en el año 1946. Está integrado por 15 magistrados dotados de conocimientos jurídicos, doctores, magistrados en Derecho, en el estudio de las ciencias jurídicas y sociales. Y estos 15 son electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, que cumplen un mandato de 9 años. 9 años son el plazo que ellos trabajan, que ellos cubren estos puestos de los 15 magistrados, por supuesto. Las Naciones Unidas es el conjunto de instituciones que velan sobre los intereses de los estados, que aportan conocimiento, que aportan mandatos, que intervienen en situaciones que se dan dentro de un estado, y para ello sus órganos principales tenemos el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia, que es el único que se sitúa en Nueva York, Estados Unidos. Si bien entendemos que la Corte es uno de los órganos principales de las organizaciones de las Naciones Unidas, es simple entender que es una organización de alto nivel, de alta jerarquía, que da solución a los problemas, que da solución a los conflictos que se dan entre los estados. La Corte Internacional de Justicia interviene con los estados con medios pacíficos, claros, precisos, concisos, para que los procedimientos sean cortos, aunque los procedimientos se alargan. Imaginémonos cuántos años lleva Guatemala con la controversia con Belice. No es de uno, no es de dos, son de varios años, porque a ellos se les dan plazos, a ellos se les dan un tiempo específico para presentar las pretensiones, para regular las pretensiones, para que la solución de este conflicto no afecte a ninguna de las partes proponentes. Entonces, esta Corte Internacional de Justicia tiene entre sus facultades darle solución a estos problemas, según el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que enumeran algunos métodos pacíficos de controversias entre estados que son utilizados por la Corte, obviamente por las organizaciones de las Naciones Unidas, que tenemos en primer lugar la negociación. Entra en una etapa de negociación las partes proponentes, por supuesto, para darle solución inmediata a la controversia que se da. Ambos entran en solución, en negociación, tratan sus intereses estatales, intereses de país, por supuesto, para que nadie de las partes salga afectado, por supuesto. Van a estar ante la Corte Internacional de Justicia. También tenemos la investigación, que data de los datos que
que se han venido, del problema que ha surgido. A través de la investigación se le puede dar una solución al conflicto, a la controversia, considerando que la historia es fundamental para la toma de decisión ante cualquier órgano nacional e internacional, por supuesto. También tenemos la mediación como otro método pacífico que utiliza la Corte Internacional de Justicia para la solución de conflictos entre dos estados, por supuesto. Entran a mediar sus intereses jurídicos, por supuesto. Entonces, estas dos partes entran a mediar. Va a existir un mediador que va a ser un ente transversal, por supuesto, entre las partes. No tiene que favorecer a ninguna de las partes, sino apoyar, dando opiniones, esclareciendo dudas, una parte nula de ambas, que no puede favorecer a nadie como tal, como mediador. Entonces, esto es la parte de la mediación. También entramos en otro de los medios pacíficos que acude esta corte, que es la de conciliación, que las partes puedan conciliar entre sí, puedan ellos resolver sus problemas sin necesidad de ir más allá, de iniciar un proceso ante la corte. Ellos mismos pueden conciliar sus intereses, platicando, por supuesto, entablando una comunicación pacífica entre las partes. También tenemos el de arbitraje, por supuesto, que forma parte de los medios pacíficos que se utilizan, que han procedido en arreglo judicial en la historia. Podemos mencionar que la primera ya es conocida, que en la antigua India el arbitraje es un medio pacífico, como la mediación, medios pacíficos para solucionar conflictos entre los estados, entre los países. También mencionábamos el arreglo judicial, los recursos a organismos o acuerdos regionales, por supuesto. Algunos de los medios que acabamos de mencionar, que acabamos de alistar, a la que también habría que añadir los buenos oficios que conlleva la participación de terceros, como la mediación, por supuesto, que lleva la participación de un tercero. El mediador que ya mencionábamos es una persona cuyo objeto es de escuchar a las partes, de aportar ideas a las partes, de proponer soluciones a las partes, y no incentivar o generar conflicto entre ellos mismos, además de lo que ya tienen, por supuesto. En la mediación, como ya lo mencionabas, que sitúa a las partes enfrentadas en una posición desde ellas mismas, desde ellas mismas pueden resolver sus problemas, pueden resolver sus controversias gracias a la intervención de un tercero, como surge en la mediación y en el arbitraje, por supuesto. También como la Corte Internacional de Justicia como órgano internacional tiene una doble misión del arreglo de las controversias, de lo que ya mencionábamos, de orden jurídico de los estados, y también que son sometidos a procedimientos contenciosos y la emisión de dictámenes. La Corte Internacional de Justicia dicta dictámenes consultivos sobre situaciones jurídicas que le someten a órganos de las Naciones Unidas. Entonces, este órgano es eminentemente internacional, que aporta conocimientos, que aporta solución de conflictos, que aporta procedimientos para la solución de los mismos en la Corte Internacional de Justicia entre los estados. Por supuesto, cualquier estado puede tener conflictos con otros estados, y para tener un arreglo pacífico, directo, y un arreglo que no beneficie y perjudique a una de las partes, es importante someterlo ante la Corte Internacional de Justicia. Eso es parte de lo que acabamos de mencionar de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, es importante mencionar el caso de Guatemala y Belice, cómo ha venido evolucionándose, cómo se ha venido arreglando. Por supuesto que hay un problema de países, de límites territoriales que generan un problema, que generan una obligación de someterlo a la Corte. En junio del 2019, la Corte Internacional de Justicia
Justicia como principal órgano, como ya lo decíamos, de las Naciones Unidas, resolverá supuestamente la disputa territorial de Guatemala que mantiene con Belice, según el comunicado emitido por el tribunal en la fecha ya mencionada, pero por supuesto no se ha llegado a una conclusión específica de lo que va a suceder. En diciembre de 2008, los dos estados firmaron un compromiso para presentar el reclamo terrestre, insular y marítimo, porque aquí hay un reclamo terrestre de los límites territoriales de insular y el marítimo, porque también Belice tiene puertos ricos en temas de turismo, pesca, importaciones, exportaciones, embarcaciones, por supuesto. Es un estado que tiene, por supuesto, riquezas naturales. Entonces, eso es lo que se presentó a la Corte en diciembre de 2018, la cual posteriormente, mandado por el protocolo concluido el 25 de mayo del 2015, ambas partes presentaron ante la Corte el reclamo de estos intereses que tienen. Las partes solicitan, o sea, Guatemala y Belice solicita a la Corte que se pronuncie de conformidad con las normas aplicadas del derecho internacional según lo especificado en el artículo 1 de su estatuto. Entonces, sobre todas las reclamaciones que hacen estos dos estados, reclamaciones legales de Guatemala que mantiene contra el estado de Belice en ciertos territorios terrestres e insulares marítimos, como ya lo mencionábamos, en cualquier espacio, por supuesto, de lo que ya se mencionó, genera conflicto entre ellos, que el estado decida cuáles son los derechos de las dos partes, que la Corte Internacional de Justicia entre a resolver cuáles son los derechos de Guatemala y cuáles son los derechos de Belice, qué le corresponde a Guatemala y qué le corresponde a Belice, a través de una investigación, a través de la historia, a través de la presentación de memoriales, a través de las pretensiones de los estados, para que la Corte Internacional de Justicia, a través de los 15 magistrados, entren a resolver esta controversia que se está dando, de acuerdo a lo que establece el procedimiento que constará supuestamente de 2 etapas, en una que trata de la presentación de la comunicación escrita y otra de la celebración de audiencia. Entonces, estas partes presentan sus pretensiones por escritos para resolverlos en audiencias internacionales que lo organiza la Corte Internacional de Justicia. Además, las partes pretenden y se comprometen a que se van a someter a la decisión que tome el tribunal como definitiva y vinculante. Entonces, la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia, ambas partes se sometieron a que lo tendrán que respetar como una decisión definitiva y vinculante que puede afectar a un país, pero ya sometido a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia puede omitir una sentencia a favor, en contra de ambos estados, por supuesto, y que puede afectar a uno, porque los intereses son en común, no son en común, son intereses sobre medios que no se pueden repartir entre ellos. Por ejemplo, el derecho de las costas que tiene Belice no se le puede otorgar a Guatemala si está en jurisdicción de Belice. Entonces puede afectar a Guatemala y puede perjudicar a Belice como tal. Entonces ellos se someten a que el fallo de la Corte Internacional de Justicia será una decisión que tome la Corte, como ya lo decíamos, que ambos países se comprometen a respetar los procedimientos que llevan estos dos, que lleva la Corte para estos dos países. Antes de someter esta disputa a la Corte, Guatemala y Belice organizaron referendos en torno a lo siguiente
a los siguientes métodos. Por supuesto, se practicó en cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado con territorios terrestres, insulares, marítimos, cualquier que genera, por supuesto, con ellos que se presenta este tema que se ha presentado a la Corte Internacional de Justicia para la solución definitiva de que esto delimite, por supuesto, definitivamente los respectivos territorios y espacios que le corresponden a ambas partes, considerando que estas partes son importantísimos. Estos estados son estados que se sitúan en América, que tienen estas controversias y que inmediatamente se requiere una solución. Un referendo celebrado el 15 de abril del 2018, la población guatemalteca aceptó una disputa sometida a la Corte, mientras habitantes de Belice lo hicieron también un referéndum celebrado el 8 de mayo del 2019. Ambas partes sometieron a la población a una consulta popular donde ellos mismos someten a esta pretensión ante la Corte, esta pretensión. Entonces, en el 2018, en 15 de abril, se hizo la consulta popular específicamente de esta controversia. El tribunal Guatemala hizo la consulta popular en la población guatemalteca, la fecha ya mencionada. Guatemala y Belice pidieron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por supuesto, la más alta instancia, que es la Corte Internacional de Justicia, que resuelva esta disputa fronteriza que separa a ambos países desde hace siglos, por supuesto. Según lo que anunció la Corte, que ya está sometido el problema, la situación ante la Corte, lo que se espera es que la Corte, a través de los medios que están aportando ambos países, dé una solución, dé una resolución donde se establezcan ya un límite territorial que no afecte a nadie, por supuesto. Obviamente, como ya lo decíamos, en una decisión que tome la Corte Internacional de Justicia, alguna parte va a salir afectada, pero lo que pretende la Corte Internacional de Justicia es que se aplique estas decisiones con apego a derecho, que se apliquen estas decisiones con apego con la historia, con la historia de ambos países, con la historia de lo que se ha venido la disputa entre ambos, que al parecer se siguen dando. Ya una vez sometido a la Corte, se tiene que llevar un procedimiento establecido por el mismo para la solución de este conflicto, que tanto Guatemala y Belice son afectados, ya que los trazos de las fronteras, la mitad del territorio de Belice, podemos decir que se está reclamando un 11 mil kilómetros, 11 millones de kilómetros cuadrados, que aproximadamente es la mitad de Belice, lo que Guatemala está reclamando. Entonces, es mucho territorio y obviamente hay población, entre ellos niños, jóvenes, ancianos, jóvenes, adultos. Entonces, estas son las pretensiones de Guatemala, estos 11 millones de kilómetros, que es la mitad, por supuesto, casi aproximadamente la mitad del estado de Belice. En cuanto a estos, son tiempos largos los que se tienen que llevar. A lo largo del tiempo se va a dar una resolución, y esperemos que la Corte no se tarde en dar esta solución, ya que ya años atrás se sometió, en el 2018, se sometió esta situación ante la Corte.